Muy bien, tenemos acá el siguiente problema con referido a lo que es la asignatura de electrotecnia industrial. Pues estamos en el tema de transformadores, para lo cual tenemos acá un problema, el cual nos indica lo siguiente: que un transformador monofásico ya tiene 330 espiras en el primario, y nos dice también que tiene 165 espiras en el secundario, ¿ya? Y también nos indica la frecuencia de la tensión de alimentación alterna senoidal que va a ingresar al transformador, me imagino, ¿ya? Es de 50 Hz, y el flujo máximo del circuito magnético es de 3 por 10 a la menos 3 Webers, y nos pide calcular las fuerzas electromotrices tanto en el lado del primario y tanto en el lado del secundario. Entonces, para comenzar a solucionar, podemos primeramente quizás dibujarnos un transformador en el cual pues vamos a identificar esos datos que nos está proporcionando el problema. Entonces acá podemos dibujar lo que es un transformador monofásico que nos está indicando, ¿no? Y también acá pues podemos representarlo de esta manera, ¿ya? Entonces, pues como va a ser un esquema simple, entonces esto va a ser nuestro núcleo, ¿no? Esto es recalcar que no siempre es así. Los núcleos de un transformador varían dependiendo a la construcción o con el diseño en el cual están siendo requeridos para un objetivo común, ¿no? O algún tipo de implementación sobre alguna subestación, ¿ya? Entonces, o alguna línea, ¿ya? Por lo cual, pero para nosotros podemos generalizar un transformador de esta manera, ¿no? Entonces acá pues va a tener lo que es, eso se conoce como el núcleo del transformador. Por este núcleo lo que va a circular es esto, lo que nos está dando de dato: el flujo máximo del circuito magnético. Esto va a circular ahí, ya, ahí, el núcleo. Y esto de acá pues también va a tener sus espiras y en sus respectivos, ¿no? En sus respectivos lados, ya. Entonces acá pues vamos a tener una entrada, ya, o las entradas de los terminales en el lado del primario, y lo cual pues con un cable conductor o un alambre conductor vamos a conectar al núcleo, ¿no? Y esto a la misma vez lo que se va a hacer es que se enrolle acá de esta manera y salga de nuevo, ¿no? Entonces esto de acá que nosotros hemos hecho, este devanado de acá, y esta parte de acá que nosotros hemos hecho dar vueltas el cobre, se conoce como lo que es el número de espiras. Esto dependiendo a cuántas vueltas vamos a dar sobre el núcleo, entonces ese es el número, ¿ya? Si nosotros hemos dado 400 vueltas, entonces va a tener 400 espiras en este núcleo, ¿no? En el lado del primario. Esto de acá vamos a indicar que es lado del primario, ¿ya? Entonces en el lado del primario pues tenemos ahí, ¿no? Entonces acá vamos a indicar que las espiras, ya, el número de espiras del lado del primario es esto de acá, ya, esto de acá. Ahora también nos dice que en el lado del secundario pues tiene 165 espiras. Entonces lo mismo, ¿no? Entonces tenemos acá los terminales por las cuales va a salir, ya, una tensión, sea sea para reducir o para aumentar la tensión. Eso ya vamos a ver más adelante. Entonces también de la misma manera pues va a haber un conductor, un cable conductor o un alambre conductor, perdón. Entonces lo que va a hacer es también hacer el respectivo, ¿no? El respectivo enrollamiento, ¿no? Listo, entonces acá no se dibujó, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, esta parte de acá pues va a ser el lado del secundario del transformador. Por tanto, todo esto de acá pues conforma lo que es el número de espiras que va a tener en el lado del secundario. Por tanto, esto va a ser AN2, perdón, acá me equivoco. Entonces el lado del secundario. Entonces tenemos estos datos
que nos está proporcionando. Acá nos dice que es 330 espiras, esto de acá, y nos dice también que en el lado del secundario es esta de acá, 165 espiras, ¿ya? Ahora, acá nos indica que la frecuencia de la tensión de alimentación alterna senoidal es de 50 Hz, ¿ya? Entonces el lado del primario, esta parte de acá se va a conectar a una red, ¿ya? A una red de alimentación, ¿ya? Entonces por esos terminales, y lo que se tiene acá, un voltaje P1, vamos a poner porque está entrando por el lado del primario, ya seguramente no sé cuánto vamos a determinar, ya no nos dice tan bien, entonces me imagino, pero lo que sí nos dice es que va a ser, esa alimentación va a tener una frecuencia de alimentación alterna senoidal, esta tensión es alterna senoidal de 50 Hz, ¿ya? Entonces por acá ingresa con una frecuencia de 50 Hz. Ahora, esta frecuencia de 50 Hz es constante. Si acá ingresa con una frecuencia de 50 Hz a este lado, al lado del secundario, pues también va a salir con una frecuencia de 50 Hz. Entonces acá pues vamos a decir que va a haber una tensión la cual va a salir ya por el lado del secundario, ¿no ve? B2 estamos poniendo, todos los que estamos asignando B2 son el lado del secundario, ya el B, lo que estamos poniendo como 1 son el lado del primario. Entonces, ¿qué dato más nos da? Nos da el flujo máximo del circuito magnético que va a circular, y hemos indicado que el flujo magnético va a circular por el núcleo del transformador. Entonces lo que podemos hacer es que pues acá seguramente va a haber un flujo magnético, un circuito de flujo magnético, ¿no? Circuito magnético, ya también nos da de dato. Entonces acá lo que vamos a indicar es esos datos. Entonces en el lado del primario el número de espiras es 330 espiras, ¿no? Y en el lado del secundario es 165 espiras. Ahora la frecuencia de alimentación, entonces ya hemos indicado que esto no cambia, es 50 Hz, y el flujo máximo del circuito, ya este es el flujo máximo que va a circular por el núcleo del transformador, es de 3 por 10 a la menos 3 en unidades de Webers. Ahora, quizás acá es bueno mencionar lo siguiente, ya un transformador generalmente, o sea, está construido para subir o reducir la tensión, ¿no? Eso es lo que mayormente tiene sus aplicaciones, lo que es comúnmente, ¿no? Entonces, pero tiene otras aplicaciones también, ¿no? Entonces, si acá pues seguramente va a ingresar de la red 220 voltios, ya, por así decirlo, ya. Entonces lo que podemos hacer con este transformador es elevar esta tensión de salida o reducir esta tensión de salida. Eso es lo que generalmente se utiliza, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar a ese criterio. Ahora, acá pues también va a existir a través de lo que es el flujo magnético que va a circular por acá por el núcleo del transformador, entonces va a producir una fuerza electromotriz inducida, ya, entonces que es parte del primario. Eso de acá vamos a representar como E1, y por consiguiente también va a venir el flujo magnético y acá también se va a inducir, ¿no ve? Entonces acá pues va a surgir una fuerza electromotriz en el lado del secundario, o también se conoce como la FEN, ¿no? FEN inducida. Entonces ahora esta FEN pues es lo que nos está pidiendo en el problema, calcular las fuerzas electromotrices en el primario y las fuerzas electromotrices en el secundario, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a calcular estas FENs tanto en el primario como en el secundario? Pues vamos a calcular de la siguiente manera, aplicando lo que es la ecuación que esta ecuación resurge o sale de las demostraciones del flujo inducido, ya mediante lo que es la ley de Faraday y la ley de Lenz, ¿no ve? Entonces nos dice que
para calcular una fuerza electromotriz inducida, ya, entonces se tiene la siguiente relación, ya, entonces a 4.44 multiplicado por el número de espiras, en este caso lo pondré directamente en cualquier punto, número de espiras cualquiera, multiplicado por la frecuencia que va a circular por ese núcleo o por el transformador, y multiplicado por lo que es el flujo magnético máximo, ya, que va a circular por el núcleo igual, entonces del transformador, ¿no? Entonces podemos ver que para calcular se necesitan simplemente estos tres parámetros. Ahora, este 4.44 también se conoce como el factor de forma, ¿ya? Entonces, ahora, esto de acá siempre va a ser se va a obtener en valores eficaces, ¿ya? Entonces ahora también tenemos que encontrar lo que es el número de espiras, que en este caso ya lo tenemos, la frecuencia y el flujo máximo. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta es que la frecuencia acá es constante, no va a cambiar, ya hemos indicado eso. El transformador no hace variar lo que es la frecuencia o no cambia la frecuencia. Lo único que va a cambiar, ya hemos indicado, va a ser las tensiones. Si es un transformador elevador, seguramente lo que se va a ingresar acá 220 voltios, lo que se va a querer es elevar la tensión para fines, ya sea depende a lo que se va a utilizar, entonces a 300 voltios, 400 voltios, eso ya dependiendo, ¿no? Entonces eso, ¿no ve? Entonces por esa razón el transformador no va a variar la frecuencia. Ahora, el flujo magnético que va a circular por el núcleo también va a ser lo más constante posible, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? O sea, el flujo que va a circular en el núcleo, entonces esto sí o sí tiene que ser constante, pues un transformador, ya sea como hemos indicado elevador o reductor, ya tiene solamente lo que tiene que ser cambiar es tanto el voltaje o también la corriente, ¿no? Y esto simplemente para hacer variar mediante esta ecuación, lo único que va a importar acá va a ser cuánto va a ser el número de espiras en el lado del primario y cuánto va a ser el número de espiras en el lado del secundario. Entonces acá, como no cambia entonces lo que es otras cosas más que lo que es la tensión o la corriente, entonces acá la potencia en los transformadores siempre tienen que ser lo más iguales posibles, ¿no ves? Si acá digamos la potencia es de 50 kilovolts ampere, entonces ya, y acá también tiene que salir aproximado a ¿cuánto hemos dicho? Al mismo valor, ¿no? En las potencias, ¿ya? Entonces por esa razón acá, esto de acá tiene que ser lo más constante posible, ¿ya? En su diseño. Si esto cambia, entonces lo que va a hacer es que altere esta fuerza ya electromotriz inducida, entonces, y por lo tanto no va a ser lo que se va a querer, ¿no ve? Entonces la potencia acá tiene que ser los mismos, y para ello esto de acá tiene que ser lo más constante posible, ¿ya? Entonces acá pues se tiene esto como constante, esto también pues es como constante, y lo único que va a depender, esto si va a cambiar o va a bajar, es dependiendo al número de espiras. Entonces por tanto acá lo que ya podemos observar es lo siguiente: N1 en el lado del primario nos dice que va a ser 330 espiras, ya, en acá va a ser 330 vueltas, ya, que va a hacer realizar el alambre, ya, conductor, ya. En el lado del secundario va a ser 165 espiras o 165 vueltas que va a ser en el lado del secundario. Entonces se sabe acá si el número de vueltas en el lado del primario es mayor que el número de vueltas o el número de espiras que en el lado del secundario, entonces acá se tiene un transformador reductor, ya que en el lado primario tiene más espiras que en el lado secundario. Ahora, si fuera al revés, que en el lado primario tendría menos espiras que en el lado del secundario, entonces ya sería un transformador elevador, ya. En este caso también la corriente varía, ¿no ve? Entonces eso también hay que tomar en cuenta, pero acá simplemente no está calculando eso, y es lo que ahorita vamos a demostrar, ¿ya? Entonces acá entonces hemos indicado que estos parámetros tienen que ser lo más constante posible. Ahora,
Entonces esto de acá es un factor de forma, ¿no? Y es constante, es un número nada más, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, lo único que tiene que cambiar, o cómo va a cambiar esta E, ya lo que es la fe inducida, va a ser, depende a cuántas espiras estamos en ese lado del primario o el lado del secundario. Entonces vamos a calcular eso. Entonces E1 va a ser la relación a 4.44. El número de espiras, como estamos calculando para E1 en el lado del primario, entonces vamos a tomar el número de espiras del lado del primario. Por tanto, esto va a ser a 330 espiras, ¿no ves? Reemplazando a la ecuación 330 espiras. Ahora la frecuencia es de 50 Hz, entonces acá pues vamos a poner 50. Ahora la frecuencia también es constante, ¿no? Ahora el flujo tenemos igual de dato, el flujo magnético del circuito, ya, de acá es el circuito, ya, el flujo máximo del circuito me refiero a esto de acá, ya es su circuito por la cual va a circular, va a ser este de acá, ¿no ve? Este de acá, el núcleo, ¿no ve? A diferencia de lo que circula acá por este circuito, que es lo que es el alambre, ya lo que es la corriente, pero el flujo pues va a circular por acá, ya, la corriente circula por lo que es el alambre, ¿no? El alambre conductor, ya. Entonces acá 50 multiplicado por el flujo, ¿no? Flujo magnético, entonces máximo es de acá, ¿no? 3 por 10 a la menos 3, entonces 3 por 10 a la menos 3, y esto calculando vamos a tener que una fe en el lado del primario pues va a ser igual a lo que es 200 aproximados voltios, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera. Entonces acá ya se sabe que acá va a haber una fuerza electromotriz inducida de 220 voltios en el lado del primario, ya. Ahora vamos a calcular pues para el lado del secundario. Esto de acá no va a cambiar. Ahora lo que sí va a cambiar va a ser el número de espiras, como estamos tratando de calcular lo que es en el secundario. Entonces acá pues vamos a tomar lo que es el número de espiras del lado del secundario, ¿no? Entonces va a ser 165, ya. Ahora multiplicado por, ya hemos indicado que la frecuencia es constante, lo que es el flujo magnético va a ser igual constante, y esto va a ser 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Y esto haciendo los cálculos para E2, entonces simplemente va a ser un valor aproximado de 110 voltios, y es lo que se tiene, ¿no? La explicación anterior, ya hemos indicado que simplemente podemos identificar, para poder ya saber si va a ser un transformador elevador o reductor, el número de espiras, ¿no? Si el número de espiras es mayor que en el lado del primario que en el secundario, pues ya estaríamos hablando de un transformador reductor, ¿no? Y en este caso lo comprobamos. Entonces en el lado del primario es 220 voltios que se está ingresando, ya, o se está induciendo una fuerza electromotriz, ya, y va a salir también a través de esto una fuerza electromotriz en el lado del secundario con 110 voltios, ¿no ve? Ya esto de acá lo que está haciendo es reducir lo que es la tensión. Entonces eso es lo que hace un transformador, ¿ya? Ahora acá seguramente pues B1, esto va a ser voltaje nominal, ya que va a ingresar a lo que es el transformador B1, ya, pero acá no nos da de dato, pero ya podemos identificar que esto también va a ser 220 voltios. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en un transformador, si bien esto no puede ser no un transformador ideal, o sea, esto podemos considerar como un transformador real, las pérdidas en los transformadores son pequeñas, ya no son relativamente grandes. Por tanto, podemos que considerar o simplemente aproximarlo directamente a 200 voltios, 220 voltios aproximado a E1. ¿A qué me refiero con esto? Que B1 va a ser igual más o menos a o aproximados a E1, ¿ya? Ahora, esto considerando que es un transformador real. Si fuera un transformador ideal, entonces podemos decir que B1 va a ser igual a E1, ¿ya? No hay relación porque no va a existir pérdidas, ¿no ve? Pero si consideramos como un transformador real, va a existir pérdidas, ¿no? Va a existir pérdidas por lo que es el devanado, ¿ya? Acá va a circular una corriente, entonces sabemos que si va a circular una corriente, pues va a haber un calentamiento sobre estos devanados, y por el efecto Joule, entonces va a haber pérdidas, ¿no ve? Y lo mismo va a pasar acá. Por tanto, no podemos decir que E2 va a ser igual a
B2, porque acá en este alambre de cobre que está enrollado, que va a haber un devanado en el lado del secundario, entonces como va a haber pérdidas, entonces no va a ser lo mismo, o sea, va a haber una caída de tensión. Si acá es 110, acá va a salir más o menos con unos 105 voltios, ya, no tampoco así, ¿no? Entonces 109 volts, así, ya. Entonces, pero como se sabe esto, pues en un transformador tiene un rendimiento muy alto. Ya eso quiero que tomen en cuenta. Ya vamos a entrar a lo que es tema de rendimientos. Entonces, el transformador tiene un rendimiento alto. Eso también hay que considerar dependiendo a lo que es cómo está construido. Pero aunque esté construido tan mal, puede ser. Entonces, como tiene generalmente son máquinas estáticas, entonces pues su rendimiento siempre va a ser alto, ya alrededor del 95%. Si es más mejor, en caso de los peores casos sería 95% aproximados el rendimiento, y en los mejores casos se estaría llegando al 98%. Entonces el rendimiento, como podemos ver ahí, es efectivamente mayor, ¿no? Por tanto, la potencia va a ser, si acá es 10 kilovolt o kVA, ya 10 kVA, o sea, kilovolt ampere, acá también tiene que salir aproximadamente 10 kVA, porque su rendimiento es max, o sea, es un rendimiento mayor, ¿no? Entonces por esa razón podemos identificar que E1, como he indicado, 220 voltios, va a ser similar a el voltaje nominal que lo está ingresando desde la red, ¿no ve? Entonces ahí se tiene la explicación eso, ¿ya? Y con eso pues hemos dado por resuelto lo que es este problema, ¿ya? Muy bien.